29 de enero de 1945, 2:47 de la tarde. Old Thame, Bélgica. El invierno no concede tregua en las Ardenas. La nieve cubre los caminos, apaga los colores y hace que cada sonido llegue amortiguado, como si el mundo respirara con cuidado. Las casas de piedra del pueblo permanecen en pie, pero el combate ya las ha vaciado. Ventanas rotas, puertas abiertas, humo suspendido en el aire frío. El primer sargento Leonard Funk dobla la esquina de una granja con el paso rápido de quien solo piensa en la siguiente tarea. Y se detiene. Frente a él, el tiempo se congela. 90 soldados alemanes lo miran fijamente. Algunos ya empuñan fusiles. Otros los están recogiendo del suelo, organizándose con una rapidez inquietante. A pocos metros, 4 soldados estadounidenses están arrodillados en la nieve, con las manos entrelazadas detrás la cabeza. Desarmados, inmóviles, vulnerables. 20 minutos antes, aquellos hombres eran prisioneros de guerra, capturados durante el asalto al pueblo, custodiados por lo poco que quedaba disponible. Ahora están libres, armados, y preparando un ataque por la retaguardia contra la compañía C. Un oficial alemán avanza un paso. No duda, no negocia. Empuja un MP-40 contra el abdomen de Funk y grita una orden en alemán, la voz cargada de furia y urgencia. Funk no entiende una sola palabra. El tono es suficiente. El oficial grita otra vez, más fuerte. El cañón sigue clavado en su estómago. Leonard Funk mira alrededor. Cuenta sin querer. 90 enemigos. 4 hombres capturados. Un arma presionándolo. Ninguna salida lógica. Y entonces hace algo que no encaja en ningún manual de combate. Se ríe. No una risa nerviosa. No una carcajada breve. Se ríe de verdad. El oficial alemán se queda paralizado. Confusión primero. Luego rabia. Su rostro se enrojece mientras grita aún más fuerte. Funk se ríe todavía más, doblándose ligeramente, como si la escena completa fuera absurda. Lo que sucede a continuación dura menos de un minuto. Cuando termina, 21 soldados alemanes yacen muertos sobre la nieve. El resto ha arrojado sus armas y se ha rendido. Y Leonard Funk, un paracaidista bajo, callado, casi anónimo, acaba de escribir una de las escenas más insólitas y brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero esta historia no empieza aquí. Empieza mucho antes, en un pueblo industrial de Pensilvania, con un joven que nunca buscó ser héroe, y con una guerra que empujó a hombres normales a tomar decisiones imposibles. Porque para entender por qué Leonard Funk se rió cuando debía rendirse, hay que entender todo lo que había visto antes. Y eso es lo que vamos a contar ahora. Mucho antes de que una ametralladora alemana le presionara el estómago en un patio nevado de Bélgica, Leonard Funk ya había aprendido algo esencial. La vida no espera que estés listo. Nació en 1916, en una franja industrial de Pensilvania donde el humo de las acerías nunca terminaba de disiparse. Creció rápido, no por ambición, sino por necesidad. En una casa donde el trabajo era escaso y las responsabilidades abundaban, Funk entendió pronto que cumplir era más importante que destacar. Cuando llegó la guerra, no lo hizo con discursos ni con banderas. Llegó con una carta oficial y una fecha. Y como tantos otros, Leonard Funk respondió sin dramatismo. En lugar de buscar un puesto cómodo, eligió el camino que casi nadie quería. Se ofreció voluntario para las tropas aerotransportadas, cuando todavía eran una apuesta experimental, cuando saltar desde un avión no era una tradición gloriosa, sino una idea que muchos consideraban directamente absurda. El entrenamiento no estaba diseñado para enseñar. Estaba diseñado para eliminar. Carreras interminables, caídas repetidas, cuerpos llevados más allá del cansancio lógico. Cada semana, hombres que abandonaban, convencidos de que aquello no valía la pena. Funk se quedó, no porque fuera el más fuerte ni el más rápido, sino porque no sabía rendirse con facilidad. Cuando terminó el curso, recibió sus alas y fue asignado a la 82ª Airborne Division, una unidad que ya había combatido en Sicilia e Italia. Él llegaba como reemplazo, como uno más, sin historias que contar, pero traía algo distinto. Mientras muchos de sus compañeros eran apenas mayores que adolescentes, Funk tenía una calma poco común. No levantaba la voz. No imponía con gestos. Simplemente hacía lo que había que hacer, y los demás lo seguían casi sin notarlo. Cuando llegó a Normandía, no aterrizó donde debía. Nadie lo hizo. Cayó lejos, herido, solo, en territorio enemigo. Durante días avanzó de noche, reunió hombres dispersos, los condujo sin mapas claros,
sin apoyo, sin certezas. Ninguno murió. Esa experiencia no lo convirtió en leyenda. No hubo aplausos. Hubo una condecoración, un apretón de manos y una nueva orden. Después vino Holanda, luego el invierno, luego las Ardenas. Y con cada operación, Leonard Funk acumuló algo que no figuraba en los informes. Una certeza fría y silenciosa de hasta dónde podía llegar una situación antes de romperse del todo. Para enero de 1945, ya no creía en finales limpios ni en guerras justas. Creía en una sola cosa: proteger a los hombres que tenía a su alrededor, costara lo que costara. Esa convicción lo acompañaba cuando entró en Altheim. Lo acompañaba cuando vio a sus soldados de rodillas. Y estaba muy presente cuando decidió no obedecer al hombre que le gritaba en alemán. Porque Leonard Funk ya había aprendido algo esencial. Hay momentos en los que rendirse no es una opción lógica, es simplemente imposible. Y ese momento estaba a punto de llegar. Para cuando el invierno cerró el puño sobre Europa, Leonard Funk ya no medía la guerra por mapas ni por objetivos cumplidos. La medía por rostros que no regresaban y por decisiones que no dejaban margen para el error. Después de Normandía vino Holanda. Market Garden prometía hacer el salto definitivo, la puerta abierta hacia Alemania. Desde abajo, para Funk y sus hombres, no era una operación histórica. Era otro salto, otra caída en territorio enemigo. Otra vez hacer que lo imposible funcionara con hombres cansados y munición contada. Allí volvió a actuar igual que siempre, adelantándose, asumiendo riesgos que no le correspondían por rango, empujando cuando otros dudaban. No lo hacía por heroísmo. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo. Y luego llegaron las Ardenas. El frío no era un detalle ambiental. Era un enemigo más. Congelaba armas, entumecía dedos, volvía torpe el pensamiento. Las noches eran tan largas que parecían no terminar nunca. Los alemanes atacaron con todo lo que les quedaba, y durante semanas nadie supo realmente dónde estaba el frente. Fue en esos días cuando ocurrió Malmedy. La noticia se propagó rápido, pasando de unidad en unidad como un veneno silencioso. Prisioneros estadounidenses, desarmados, ejecutados en un campo nevado. Hombres rematados en el suelo. Otros sobreviviendo solo porque fingieron estar muertos mientras escuchaban risas y pasos alrededor. Para Funk, aquello no fue un informe más. Fue una línea que se cruzaba. Hasta ese momento, la guerra había sido brutal. Sí, pero todavía existía una idea básica. Si te rendías, vivías. Después de Malmedy, esa idea se desmoronó. El mensaje era claro y aterrador. Rendirse ya no garantizaba nada. Funk no hizo discursos. No reunió a sus hombres para advertirlos. No hacía falta. Bastó con una frase corta, repetida una vez, casi para sí mismo. Yo no me rindo. No era bravata. No era orgullo. Era una conclusión. Cuando en enero de 1945 la ofensiva alemana fue contenida y los aliados empezaron a empujar de vuelta, Funk ya era el segundo al mando de su compañía. Muchos oficiales habían caído. Otros estaban heridos. Los reemplazos llegaban sin experiencia, con los ojos abiertos de quien aún no entiende dónde está. En ese contexto recibieron la orden de tomar Altheim, un pueblo pequeño, casas dispersas, resistencia alemana fragmentada. En el papel, una misión sencilla. En la realidad, una más en una larga lista de situaciones que podían torcerse en cualquier momento. Funk reorganizó lo que tenía. Usó personal de retaguardia, cocineros, oficinistas, hombres que no habían sido entrenados para asaltos casa por casa. No les prometió nada. No los tranquilizó con palabras grandes. Solo les dijo qué hacer. Y caminó delante. La toma del pueblo fue dura, pero funcionó. Casa por casa. Habitación por habitación. Al final, decenas de alemanes se rindieron. Prisioneros cansados, desarmados, resignados. 80 en total. Funk sabía que era un número peligroso. Sabía que no tenía hombres suficientes para vigilarlos bien. Pero la guerra no siempre te da opciones ideales. Hizo lo que pudo, dejó 4 guardias y siguió limpiando el pueblo. Durante unos minutos, todo parecía bajo control. Y entonces, sin que nadie lo supiera todavía, la situación empezó a girarse lentamente, como una trampa que se cierra sin hacer ruido. Funk caminó de regreso hacia la granja donde estaban los prisioneros. No iba buscando gloria. Iba a comprobar que todo siguiera en orden. Lo que encontró allí cambiaría el curso de su vida en menos de 60 segundos. Leonard Funk rodeó la esquina de la granja sin prisa. No estaba alerta. No llevaba el arma preparada. Para él,
Aquello era una comprobación rutinaria más en un día largo. Y entonces lo vio. El patio estaba lleno de soldados alemanes. Demasiados, no agrupados como prisioneros, sino dispersos, en pie, moviéndose con propósito. Algunos ya tenían fusiles en las manos. Otros lo recogían del suelo con gestos rápidos, entrenados. Durante una fracción de segundo, a Fan le costó entender lo que estaba mirando. Luego distinguió a sus hombres. 4 soldados estadounidenses, arrodillados en la nieve, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Desarmados, rodeados, uno de ellos sangraba por la ceja. Ninguno se movía. Los prisioneros se habían liberado. Más que eso, se estaban organizando. Había posiciones tomadas. Un par de ametralladoras ligeras empezaban a colocarse. Algunos alemanes miraban hacia la calle, atentos a un posible avance desde el pueblo. Otros vigilaban a los prisioneros americanos. No era una revuelta improvisada. Era un contraataque en preparación. Y entonces alguien gritó. Un oficial alemán avanzó directamente hacia Funk. No dudó. No pidió explicaciones. Lo señaló como lo que era, un suboficial veterano, un líder. El hombre levantó su MP-40 y la empujó contra el abdomen de Funk con fuerza suficiente para doblarle ligeramente el cuerpo. Empezó a gritar órdenes en alemán, cortas, furiosas, cargadas de urgencia. Funk no entendía una palabra, pero no necesitaba hacerlo. El tono era universal. Ríndete, suelta el arma, muévete o muere. El oficial gritó otra vez, más cerca, la cara roja, salpicada de saliva. Algunos soldados alemanes observaban con atención. Otros sonreían, convencidos de que aquello estaba resuelto. Funk miró alrededor. 90 hombres, algunos armados, otros a punto de estarlo. 4 estadounidenses de rodillas. Un quinto a su lado, tan sorprendido como él. No había cobertura. No había refuerzos cerca. No había cálculo favorable posible. Si aquellos alemanes atacaban a la compañía desde atrás, la matanza sería inmediata. Sus hombres estaban dispersos por el pueblo, confiados, sin esperar fuego desde ese ángulo. Funk lo entendió todo en segundos. Y también recordó Malmedy. Los cuerpos en la nieve. Los disparos a quemarropa. Los hombres asesinados después de rendirse. El MP-40 seguía presionándole el estómago. El oficial gritó una tercera vez. Fue entonces cuando Leonard Funk empezó a reír. No fue una carcajada breve. No fue un gesto nervioso. Se rió de verdad. Al principio, algunos alemanes pensaron que no habían oído bien. El oficial se quedó inmóvil, desconcertado. Funk se dobló ligeramente hacia adelante, riéndose más fuerte, casi sin poder controlarse. El oficial explotó de rabia. Gritó aún más, escupiendo palabras que Funk no entendía, pero que ya no le importaban. La risa no encajaba en la escena. No encajaba en la lógica del momento. Y eso fue lo que la volvió peligrosa. Algunos soldados alemanes intercambiaron miradas. Uno incluso sonrió, nervioso, sin saber por qué. La tensión se deformó. El control se resquebrajó por un instante. Y Leonard Funk aprovechó ese instante. Mientras seguía aparentando que se rendía, levantó lentamente la mano hacia la correa de su Thompson colgada del hombro. El oficial lo observó. Eso sí lo entendía. El americano iba a entregar su arma. Y por primera vez desde que había comenzado aquel encuentro absurdo, el alemán bajó la guardia. Ese error duraría apenas un segundo. Pero sería suficiente. La mano de Leonard Funk cerró el agarre de la Thompson. No hubo pausa. No hubo advertencia. En un solo movimiento, fluido y brutal, descolgó el arma, bajó el cañón y apretó el gatillo. La primera ráfaga impactó directamente en el pecho del oficial alemán. No hubo tiempo para reacción. El cuerpo cayó hacia atrás sobre la nieve antes de que el sonido terminara de expandirse por el patio. Funk no se detuvo. Giró sobre sí mismo mientras el arma seguía escupiendo fuego. A esa distancia, cada disparo era definitivo. Los soldados más cercanos cayeron antes de entender qué estaba pasando. Gritos, confusión, armas cayendo al suelo. El patio, que un segundo antes estaba lleno de órdenes en alemán, se convirtió en puro caos. El cargador se vació en segundos. Funk ya estaba cambiando el arma. El gesto fue automático. Años de entrenamiento comprimidos en un instante. Sacó el cargador vacío, encajó uno nuevo, accionó el cerrojo. Todo sin mirar. Todo mientras gritaba a sus hombres. Agarren sus armas. Ahora, los 4 estadounidenses,
aún de rodillas hacía un momento, se lanzaron hacia los fusiles que habían quedado junto a los cuerpos. Pasaron de prisioneros a combatientes en cuestión de segundos. Los alemanes, sin su oficial, sin órdenes claras, reaccionaron tarde. Algunos dispararon a ciegas. Otros buscaron cobertura que no existía. Nadie esperaba resistencia, mucho menos un contraataque directo. Funk avanzó mientras disparaba, moviéndose, cambiando ángulos, obligándolos a retroceder. Cada paso hacia adelante era una decisión sin vuelta atrás. Sabía que no podía detenerse. Sabía que el momento que dudara, moriría. Uno de los disparos enemigos alcanzó al soldado estadounidense que estaba junto a él. Cayó sin un sonido. Funk no miró atrás. No podía. En menos de un minuto, el patio estaba cubierto de cuerpos. 21 alemanes yacían inmóviles sobre la nieve. Otros gritaban heridos. El resto, desbordado por una violencia que no entendían, arrojó las armas y levantó las manos. El silencio volvió de golpe. Leonard Funk quedó en pie en medio del patio, la Thompson humeando, el pecho subiendo bajando con respiraciones cortas. Sus hombres lo miraban sin saber qué decir, sin saber siquiera cómo había sido posible. Funk rompió el silencio con una frase seca, casi cansada. Eso fue lo más estúpido que he visto en mi vida. Los prisioneros volvieron a ser prisioneros. Old Thame quedó asegurado. Pero algo más había ocurrido allí. En 60 segundos, Leonard Funk había tomado una decisión que ningún cálculo habría recomendado. No había pensado en probabilidades. No había pensado en medallas. Había pensado en sus hombres y en no repetir lo que ya había visto demasiado veces. La guerra siguió. Las órdenes continuaron. Pero ese patio nevado quedó grabado para siempre como el lugar donde la risa desarmó a 90 hombres, y un solo sargento cambió el destino de todos los que estaban allí. El combate en Old Thame no terminó en el patio de la granja, pero nada volvió a sentirse igual después de esos 60 segundos. Los disparos que Funk había desencadenado se escucharon en todo el pueblo. Hombres de la compañía se comenzaron a converger hacia el sonido, esperando encontrar un contraataque alemán desde la retaguardia. Lo que encontraron fue algo muy distinto. Cuerpos sobre la nieve, armas tiradas, prisioneros de nuevo alineados, esta vez vigilados con mucha más atención. Durante unos instantes, nadie dijo nada. Los soldados miraban a Funk como si intentaran encajar una escena que no tenía sentido lógico. Él tampoco explicó nada. No dio un discurso. No buscó validar lo que había hecho. Simplemente volvió al trabajo. Old Thame quedó asegurado poco después. Los últimos focos de resistencia alemana se apagaron sin coordinación ni empuje. La oportunidad que habían tenido de golpear por la espalda se había evaporado en el momento exacto en que su oficial cayó al suelo. La noticia corrió rápido. Primero por la compañía, luego por el batallón, después por todo el regimiento. No como un parte oficial, sino como un relato contado en voz baja, con incredulidad, como esas historias que suenan exageradas incluso cuando son ciertas. ¿Sabes lo que hizo Funk? Se rió y luego los atacó. Algunos no lo creyeron. Otros necesitaban escucharlo varias veces. Pero los hechos estaban ahí. Los números eran incontestables. Los testigos también. Para Funk, sin embargo, no hubo transformación inmediata. No se volvió distinto. No caminó con otra postura. No habló más. Si acaso, parecía más cansado. Cuando su comandante le pidió un informe, lo relató sin adornos, sin dramatismo, como si describiera un contacto más, una decisión tomada en segundos porque no había alternativa viable. No mencionó la risa. No habló de miedo. No habló de coraje. Solo explicó lo que había visto y lo que había hecho. En la guerra, eso suele ser suficiente. Pero esta vez no lo fue, porque lo ocurrido en Old Thame no encajaba en las categorías habituales. No era solo valentía bajo fuego. No era solo iniciativa. Era una acción tan improbable que rompía la lógica misma del combate. Un hombre solo, 90 enemigos, un arma en el estómago, y aún así, un contraataque. Los oficiales superiores entendieron rápido que aquello no podía quedar como una simple anécdota de frente. No por propaganda, sino porque representaba algo raro incluso en una guerra llena de extremos. Leonard Funk no había ganado una posición. Había evitado una matanza. Sus hombres, dispersos por el pueblo, nunca supieron lo cerca que estuvieron de morir por la espalda. Nunca escucharon el ataque que no llegó a producirse. Y eso, para Funk, era suficiente. La guerra continuó. Las órdenes siguieron llegando. El invierno aún no había terminado. Pero desde ese día,
Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, lo hacía con un tono distinto. No de admiración ruidosa, de respeto silencioso, porque todos entendían algo que no hacía falta explicar. No cualquiera puede mantener la cabeza fría cuando todo indica que ya es demasiado tarde. Y Leonard Funk acababa de demostrarlo de la forma más improbable posible. La historia de Oldthame no tardó en salir del pueblo. En el frente, las noticias no viajan por comunicados oficiales. Viajan por bocas cansadas, por cigarrillos compartidos, por frases lanzadas al pasar entre hombres que ya han visto demasiado como para exagerar sin motivo. ¿Oíste lo de Funk? Sí, dicen que se rió. Eso era lo que más desconcertaba a todos. No el número de enemigos, no los cuerpos en la nieve, no siquiera el ataque en solitario. La risa, porque la risa no encajaba con el miedo, ni con la rabia, ni con la desesperación. La risa rompía el patrón. Y en la guerra, romper el patrón suele ser mortal o decisivo. Los oficiales superiores reconstruyeron los hechos con cuidado. Entrevistaron a los testigos. Midieron tiempos, posiciones, trayectorias. Todo cuadraba. No había huecos. No había contradicciones. Un suboficial, solo, había neutralizado una amenaza que podía haber destruido a una compañía entera. No por fuerza bruta, no por superioridad numérica, sino por iniciativa absoluta. Cuando la recomendación para la condecoración comenzó a ascender por la cadena de mando, nadie la bloqueó. Nadie pidió suavizarla. Nadie cuestionó el lenguaje, porque lo ocurrido no admitía términos tibios. Mientras tanto, Leonard Funk seguía en lo suyo. No pidió descanso. No solicitó traslado. No hizo referencia al episodio salvo cuando era estrictamente necesario. A quienes le preguntaban cómo había podido hacerlo, respondía con evasivas. No había otra opción. Salió así. Para muchos, esa respuesta era inquietante, porque implicaba algo que todos sabían, pero pocos querían admitir, que en ciertos momentos el entrenamiento, la doctrina y la lógica se quedan cortos. Y lo único que queda es el instinto formado por todo lo que has visto antes. Normandía, Holanda, Malmedy. Oldthame no había sido un acto aislado. Había sido la suma de todo. La guerra avanzaba hacia su final, pero seguía cobrándose decisiones límite. Funk había sobrevivido a todas, no porque fuera invulnerable, sino porque nunca dejó de pensar, incluso cuando el miedo debía haberlo paralizado. Algunos hombres son valientes cuando la situación es clara. Otros, cuando no lo es. Leonard Funk había demostrado que podía actuar cuando el mundo se detenía durante un segundo, y ese segundo lo era todo. Y aunque no lo sabía todavía, la guerra ya había tomado nota. No por la risa, sino por lo que vino después. Suscríbete y continúa con nosotros. Lo que estás escuchando merece llegar hasta el final. La confirmación llegó sin fanfarria. Un oficial del regimiento llamó a Leonard Funk aparte una mañana gris, en un pueblo que ya nadie recordaría por su nombre. No hubo formación. No hubo testigos innecesarios. Solo un mensaje claro. Lo ocurrido en Oldthame ya no era solo un rumor de frente. La recomendación había sido aprobada. Para Funk, la noticia no produjo euforia. Tampoco alivio. Produjo algo más incómodo, la certeza de que aquel minuto en el patio de la granja lo acompañaría el resto de su vida. En la guerra, incluso los actos necesarios dejan huella. El avance continuó. Las patrullas siguieron. Los mapas cambiaron de nombres y colores. Pero cada vez que capturaban prisioneros, cada vez que alguien sugería bajar la guardia, alguien miraba a Funk. Y sin decir nada, el grupo ajustaba el procedimiento. Más hombres vigilando. Más distancia. Más atención. No por miedo. Por aprendizaje. La guerra enseña rápido cuando el precio es alto. Funk no se convirtió en leyenda entre sus hombres porque hubiera matado a muchos enemigos. Se convirtió en referencia porque había visto el peligro antes de que ocurriera y había actuado cuando nadie más sabía cómo. En privado, algunos oficiales debatían el episodio con incomodidad. No por dudar de él, sino porque lo sucedido desafiaba la idea ordenada de cómo debía comportarse un soldado. No encajaba en manuales. No era replicable. Era humano. A finales del invierno, cuando la resistencia alemana empezó a desmoronarse definitivamente, la compañía C ya no era la misma que había entrado en Bélgica semanas antes. Habían perdido hombres. Habían ganado experiencia. Y habían aprendido que, en ciertas situaciones, la iniciativa individual puede salvar a muchos, aunque condene a uno a cargar con ello para siempre. Funk nunca habló de orgullo. Nunca habló de hazañas.
Cuando alguien mencionaba Old Thame, desviaba la conversación hacia el siguiente movimiento, la siguiente guardia, el siguiente día que aún quedaba por sobrevivir. Porque para él, la guerra no era una suma de momentos extraordinarios. Era una cadena ininterrumpida de decisiones tomadas cuando el margen de error ya había desaparecido. Y en esa cadena, aquel minuto, el de la risa, el caos y el fuego, había cambiado el destino de muchos, incluso si nadie quería admitirlo en voz alta. La guerra en Europa se apagó como se apagan los incendios grandes, no de golpe, sino por zonas. Un frente dejaba de disparar mientras otro seguía ardiendo. Un pueblo celebraba mientras el siguiente aún resistía. Para Leonard Funk, el final no llegó con una sensación clara de victoria. Llegó con cansancio. Cansancio acumulado de años, de decisiones rápidas, de hombres perdidos y otros salvados por segundos. Cuando Alemania finalmente colapsó, Funk seguía en uniforme, seguía cumpliendo órdenes, seguía asegurándose de que sus hombres no bajaran la guardia demasiado pronto. Porque incluso cuando la guerra termina oficialmente, el peligro no desaparece de inmediato. Las armas aún estaban cargadas. Los nervios, tensos. El recuerdo de Malmedy seguía demasiado fresco. Fue en ese contexto, ya sin combates constantes, cuando el significado real de Old Thame empezó a asentarse. Sin adrenalina, sin urgencia, con la mente por fin teniendo tiempo para mirar atrás. Funk no lo hacía. Evitaba ese camino. Prefería concentrarse en lo que venía después. Volver a casa, entregar el equipo, cerrar una etapa que había consumido su juventud entera. Cuando finalmente dejó Europa, no se llevó trofeos ni recuerdos visibles. Solo cicatrices, algunas en el cuerpo, muchas más en lugares que nadie podía ver. Para el ejército, su historial era extraordinario. Para él, era simplemente lo que había ocurrido. Old Thame no fue el centro de su guerra. Fue uno de los momentos en que la guerra le exigió todo, y él respondió. Y aunque los combates habían terminado, Funk sabía algo que solo entienden quienes han pasado por eso. El final de la guerra no borra lo que hiciste para sobrevivir a ella. Solo te obliga a aprender a vivir con ello. Volver a casa no fue un regreso triunfal para Leonard Funk. Fue un reajuste lento, casi incómodo, a un mundo que había seguido funcionando sin él. Las calles estaban en su sitio, las tiendas abiertas, la gente hablando de planes, de trabajo, de futuro. Nada parecía reflejar lo que había quedado atrás. Funk regresó a Pensilvania sin discursos ni celebraciones personales. No llevaba consigo la guerra como una historia que contar, sino como una experiencia que prefería dejar en silencio. Cuando alguien preguntaba, respondía lo justo. Cuando insistían, cambiaba de tema. Había aprendido algo en Europa. No todo lo que se sobrevive necesita ser explicado. El ejército hizo su parte. Los informes se cerraron. Las condecoraciones se formalizaron. Pero para Funk, esas distinciones no eran capítulos, eran notas al pie. Lo que realmente le ocupaba la mente era cómo volver a ser útil en un mundo sin trincheras ni órdenes urgentes. Consiguió trabajo, rutina, un escritorio. Para muchos, aquello habría sido una caída brusca después de la intensidad del combate. Para Funk, era una continuación lógica. Servir no siempre significa llevar un arma. A veces significa ayudar a otros a reconstruirse cuando ya no queda pólvora de por medio. Se casó, formó una familia, vivió sin buscar atención. La medalla de honor no presidía la casa, no era tema de conversación, no definía su identidad diaria. Si alguien la mencionaba, él asentía, como quien reconoce algo que ocurrió hace mucho tiempo y ya no controla. Old Thame seguía ahí, claro, pero no como una escena constante. Aparecía en fragmentos, en sueños breves, en momentos de silencio, nunca como gloria. Con los años, otros nombres ocuparon los titulares, otras guerras, otros héroes. Funk observaba todo desde la distancia, con la misma calma con la que había caminado por pueblos helados bajo fuego enemigo. Sabía algo que pocos entienden del todo, que los actos extremos no te convierten en alguien distinto. Solo revelan quién eras cuando no quedaba margen para fingir. Y Leonard Funk, lejos de los campos de batalla, siguió siendo lo mismo que había sido allí. Un hombre que hacía lo que debía hacerse y luego seguía adelante. Con el paso de los años, la guerra se fue convirtiendo en historia para casi todos, menos para quienes la habían vivido desde dentro. Para Leonard Funk, el tiempo no borró Europa, solo la colocó en un lugar distinto. No en el centro de sus días, pero tampoco completamente atrás. Era como una sombra larga que no siempre se veía,
pero que estaba ahí cuando la luz cambiaba. En reuniones familiares, nadie hablaba de Oldthame. En el trabajo, pocos sabían quién era realmente. Entre otros veteranos, bastaba una mirada para entenderse. No hacía falta decir nombres ni fechas. La medalla de honor trajo reconocimiento institucional, pero no alteró su forma de estar en el mundo. Fan nunca permitió que una acción definiera toda su vida. Había hecho lo que tenía que hacer. En el momento en que hacerlo o no hacerlo significaba la diferencia entre vivir y morir para muchos otros. Eso era todo. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas. Investigadores, historiadores, jóvenes soldados que querían entender cómo se hace algo así. Fang respondía poco, a veces nada, porque sabía que no había una fórmula. No había una enseñanza limpia. Lo que ocurrió en aquel patio nevado no se podía replicar ni explicar sin traicionar la realidad. Fue una combinación de memoria, rabia contenida, entrenamiento, instinto y segundos irrepetibles. En sus últimos años, cuando el cuerpo ya no acompañaba como antes, Fang seguía siendo discreto. No buscaba homenajes. No corregía versiones exageradas de su historia. Si alguien lo llamaba héroe, asentía por cortesía, no por convicción. Para él, el verdadero peso no estaba en los alemanes que habían muerto, sino en los americanos que no lo hicieron. Los 4 hombres que habían estado de rodillas en la nieve. La compañía que nunca fue atacada por la espalda. Los soldados que siguieron vivos porque alguien actuó sin esperar permiso. Eso era lo que permanecía. No la risa, no el arma, no el número, sino la consecuencia. Y así, sin buscarlo, Leonard Fan dejó algo que va más allá de una batalla concreta. Una prueba silenciosa de que, incluso cuando todo parece decidido, una sola decisión puede cambiar el curso de muchas vidas. No como mito, no como leyenda, como historia real. Con el paso de las décadas, Leonard Fan fue convirtiéndose en un nombre fijo en los archivos, pero no en la memoria popular. Las guerras nuevas trajeron nuevos rostros. Los libros de historia redujeron hechos complejos a párrafos breves. Los nombres que no encajaban en relatos simples fueron quedando al margen. Fan nunca intentó corregir eso. Sabía que la memoria colectiva es selectiva y que, en el fondo, no estaba hecha para hombres como él. No para los que actúan sin discursos, sin frases memorables, sin una necesidad de ser recordados. Cuando finalmente falleció, su entierro fue solemne y silencioso. Arlington, tierra cuidada, filas perfectas, una lápida más entre miles. Para el visitante casual, un nombre grabado en piedra. Pero para quienes conocían la historia, ese nombre representaba algo muy concreto. Representaba el instante en que un hombre común se negó a aceptar el final que otros habían decidido para él. Representaba la capacidad de pensar con claridad cuando todo empuja al pánico. Representaba la verdad incómoda de la guerra, que a veces sobrevivir exige romper todas las expectativas. Oldthame no fue una gran ofensiva. No cambió mapas. No aceleró el final del conflicto. Pero salvó vidas. Y en la guerra, eso basta. Hoy, cuando se habla de liderazgo, de coraje, de decisiones bajo presión, el ejemplo de Leonard Fan no suele aparecer primero. No es vistoso. No es fácil de resumir. Pero permanece. En archivos, en testimonios, en el recuerdo de quienes entienden que la historia no siempre se escribe con grandes planes, sino con segundos de lucidez cuando nadie más sabe qué hacer. Y por eso esta historia importa. No por lo extraordinario del acto, sino por lo humano de la decisión. Aquí no termina el ruido de la guerra. Pero aquí, por ahora, termina este relato. Con los años, la historia de Oldthame fue tomando una forma extraña. No se agrandó, no se volvió más ruidosa. Al contrario, se fue afinando, como si el tiempo quitara lo accesorio y dejara solo lo esencial. Un patio cubierto de nieve, un arma presionando el cuerpo, un instante sin salida aparente. Eso es lo que queda cuando se elimina todo lo demás. Para muchos historiadores, el episodio resulta difícil de clasificar. No encaja del todo en los modelos clásicos de liderazgo ni en las narrativas heroicas tradicionales. No fue una carga frontal. No fue un último cartucho. No fue sacrificio consciente. Fue interrupción. Leonard Fan interrumpió una secuencia que parecía inevitable. Una cadena de hechos que ya estaba en marcha. Prisioneros liberados, armas repartidas, ataque por la retaguardia, una compañía atrapada y destruida. Todo estaba listo. Solo faltaba la orden. Y esa orden nunca llegó. No porque alguien la bloqueara con autoridad, sino porque durante unos segundos la lógica del combate se rompió.
El oficial alemán dejó de entender la situación. Sus hombres dejaron de seguir un patrón. La escena dejó de obedecer a las reglas habituales. Ese quiebre es lo que rara vez se enseña. En academias militares se habla de fuego y maniobra, de superioridad numérica, de cobertura y movimiento. Pero hay momentos en los que ninguna de esas cosas está disponible. Momentos en los que la única ventaja posible es descolocar al enemigo antes de que él termine de entenderte. Eso fue lo que Funk hizo. No con palabras, no con fuerza, con actitud. Después de la guerra, algunos psicólogos militares analizaron casos similares. Situaciones extremas en las que una reacción inesperada provoca una parálisis momentánea en el adversario. No es magia, es biología. El cerebro humano necesita patrones para reaccionar con rapidez. Cuando el patrón se rompe, aparece la duda. Y la duda, en combate, es letal. Fan no pensó en eso. No lo teorizó. No lo planeó como doctrina. Simplemente actuó. Y esa es quizá la parte más incómoda de su historia, que no ofrece una lección fácil. No dice haz esto y sobrevivirás. No promete resultados. Solo muestra que, incluso cuando todo está perdido según cualquier cálculo, el resultado aún puede cambiar, durante un segundo. Para sus hombres, Oldthame quedó grabado de una forma distinta. No como una escena gloriosa, sino como una advertencia silenciosa. Nunca volver a subestimar un momento. Nunca asumir que una situación ya está cerrada. Para Funk, fue solo otro día en una guerra demasiado larga. Nunca habló de orgullo. Nunca habló de miedo. Si algo dejó claro con el paso del tiempo fue esto: la valentía no siempre se siente épica desde dentro. A veces se siente simplemente como no aceptar el final que otros han decidido. Y eso, aunque no llene libros ni discursos, es lo que mantiene viva una historia mucho después de que se apagan los disparos. Con el tiempo, Oldthame dejó de ser un lugar concreto y pasó a ser un punto fijo en la memoria de quienes entienden la guerra más allá de los mapas. No hubo un monumento inmediato. No hubo una fecha señalada en calendarios. Solo un hecho que seguía regresando, una y otra vez, cuando alguien preguntaba qué significa realmente el coraje. Porque el coraje de Leonard Funk no tuvo forma de epopeya. No fue un acto pensado para ser recordado. Fue una reacción humana en el único momento en que rendirse habría condenado a otros. Eso es lo que hace que su historia incomode. No ofrece consuelo fácil. No permite romanticismo. No encaja en relatos simples. Muestra que, a veces, la diferencia entre una masacre y la supervivencia no es una orden, ni un plan, ni una ventaja material. Es un instante de claridad cuando todo alrededor exige pánico. Fan nunca quiso ser ejemplo. Nunca pidió ser símbolo. Pero lo fue. Porque en ese patio cubierto de nieve demostró algo que no depende del rango, del tamaño ni de la fama. Que incluso cuando el final parece decidido, un ser humano puede negarse a aceptarlo y cambiarlo. La guerra siguió. El mundo avanzó. Los nombres se fueron borrando. Pero esa decisión, breve, imposible, humana, permaneció. Y por eso esta historia importa. No para glorificar la violencia. No para celebrar la muerte. Sino para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de actuar puede inclinar el destino de muchos. Aquí termina este relato. Suscríbete. Aquí seguimos contando historias reales que no deberían perderse en el silencio.